Muy buenas cracks, espero que se encuentren excelente. Hace poco, en otro Dying to Know More, se entrevistó nuevamente al líder de diseño de Dying Light 2, y lo revelado por él seguramente les interesará saber. Para empezar, Timón reveló cómo es que en Techland lograron un acercamiento realista en la creación del parkour dentro del juego. Lo que veremos en Dying Light 2 será una adaptación de las técnicas y movimientos de parkour practicadas por profesionales. Claro que el padre y fundador de esta disciplina, David Bell, colaboró con el estudio para que esto fuese posible. Techland pudo aprovechar su experiencia, conocimiento y creatividad para hacer algo lo más cercano a la realidad posible. No obstante, recordemos que se trata de un juego, por lo que se hicieron algunas modificaciones para que resultase más cómodo y divertido a la vez para todo el mundo. En cuanto a las diferencias entre el parkour real y el que veremos en Dying Light 2, existen unas cuantas. Comenzando por la más importante, es que al hacer parkour en la vida real, una persona tiene a disposición un campo de visión más amplio, pudiendo ver no solo lo que tiene enfrente y a mayor distancia, sino también hacia los lados. Se procesa mucha información de nuestro entorno. También somos conscientes de nuestras limitaciones corporales. El parkourista combina ambos datos para saber lo que hará luego. En definitiva, cuál será su siguiente movimiento. Pero en el juego esto se da de forma diferente. Para empezar, estamos limitados solamente a lo que vemos en pantalla, por lo que nuestro campo de visión es diferente, y solo vemos lo que tenemos delante. Además, tampoco somos conscientes de nuestro propio cuerpo, lógicamente. Es por esa razón que los desarrolladores tuvieron que darles a los jugadores una cierta ventaja ante estas limitaciones. Para empezar, cuando hagamos parkour en el juego, necesitaremos esos segundos extras para pensar en lo que haremos a continuación. Es decir, las animaciones duran un poco más en los últimos momentos de las secuencias. Esta es también la razón por la cual Aiden, al saltar, permanece en el aire algo más de tiempo que una persona normal. Smectala remarcó esto diciendo que fue necesario hacerlo de esta forma, ya que si lo hacían más rápido, los jugadores podrían experimentar fuertes mareos e incluso náuseas, porque las cosas en pantalla se moverían demasiado rápido. Otro tema interesante de dicha entrevista es que Timón aclaró que Aiden corre en promedio la velocidad de un atleta normal, aproximadamente 7 metros por segundo, o 23 kilómetros por hora. Ahora bien, la mejor parte fue cuando Smectala explicó por fin la falta de gravedad en el juego, un tema por demás controversial dentro de la comunidad. Entonces, lo que hizo Techland fue nuevamente una simulación de la física, haciendo uso de múltiples variables. La gravedad fue una de ellas. Esta, en Dying Light 2, está programada exactamente a 9.8 metros por segundo, lo que iguala la gravedad estándar del planeta. Lo interesante es que en Dying Light 1, así como también en Dead Island, este valor era casi el doble, lo cual no era realista. Por eso todo esto parecía apreciarse de manera más rápido. Quizás es por eso que los jugadores acostumbrados al primer juego que hayan visto los avances de Dying Light 2 no se sintieron cómodos al ver el parkour, se sentía más bien raro. Pero Smectala asegura rotundamente que una vez controlemos a Aiden todo se sentirá natural y realista. Para ir terminando, los jugadores podrán personalizar ciertos aspectos al desplazarse, como por ejemplo los asistentes de parkour, es decir, la interfaz sobre los combos de parkour o la fuerza del campo magnético que tendrán los trampolines. Así podremos configurar cuán alto queremos elevarnos al rebotar en ellos. Asimismo, podremos invertir los controles del paracaídas si queremos probar otro método de desplazamiento. Eso sí, dentro de lo que son los modos de dificultad, estos no afectarán al parkour en gran medida, salvo el daño que recibimos al caer de grandes alturas, ya que tal y como está diseñado, el parkour será fácil de aprender, pero difícil de dominar. Por último, Smectala asegura que Techland se compromete en hacer cambios en el juego, agregando o modificando cosas a medida que la retroalimentación de la comunidad les llegue. Y bueno gente, eso es lo más nuevo respecto a Dying Light 2. Espero la información les haya sido útil. Si fue así, no olviden apoyar y comentar qué tal les pareció. Suscríbanse para no perderse futuro contenido del juego y nos vemos en el siguiente. Buenas noches, buena suerte y permanezcan humanos.